Hola, estimada profesora Lorena. Mi nombre es Jessica Esther Vega Mendoza y estoy en el curso de Estadística Inferencial. En esta oportunidad le voy a hablar sobre el uso de las tablas de contingencia. Aquí vamos a encontrar qué son las tablas de contingencia, para qué se usan, cómo se construye y un ejemplo aplicado a las tablas de contingencia. Estas tablas reciben diferentes nombres, por ejemplo, tabla de contingencia o clasificación cruzada. Son tablas de frecuencias organizadas por filas que representan las categorías de una variable y por columnas que también representan las categorías pero de la otra variable o la característica de estudio. Con ellas se examina, se analiza o se estudia si existe algún tipo de relación entre estas filas y columnas y se calcula la intensidad de esa misma. Entonces, esta es una imagen de cómo normalmente está construida una tabla de contingencia, es un pequeño ejemplo. Cuando las casillas de la tabla contienen las frecuencias observadas, la tabla se denomina tabla de contingencia y este término fue introducido o adoptado por Pearson en 1904. Entonces, vemos que aquí están las filas y las columnas están compuestas, donde dice inclinación profesional o donde dice género, donde dice lenguas extranjeras, licenciatura en matemáticas, enfermería y el total. Y las filas están organizadas por masculino, femenino y el total. Estas celdas se llenan con la información que nos suministran o la información que nosotros ya tenemos de base. Pero donde dice total, lo resolvemos de la siguiente manera. En las columnas, por ejemplo, de lenguas extranjeras de enfermería, se suma el 7, el 15 y el 5 y eso nos va a dar un total de 27. En la fila donde dice femenino, hacemos lo mismo. Se suma el 8, el 5 y el 10 y eso nos da un total de 23. Ahora, estos totales, tanto de esta fila como de esta columna, surge de la suma de las celdas ya llenas. Entonces, 7 más 8, eso es igual a 15. 15 más 5 es igual a 20 y 5 más 10 es igual a 15. La suma que ya habíamos hecho aquí, 27 y 23, esto lo vamos a volver a sumar y nos va a dar un total de 50. Ese va a ser total tanto para la columna como para la fila. ¿Para qué se usan estas tablas? Bueno, ya lo había indicado que es para estudiar los datos registrados en dos variables, aunque también pueden ser más, y se hace de forma cuantitativa analizando si existe una relación entre ellas o si son independientes. En su construcción es muy sencilla. Primero, se ordenan las variables entre las filas y columnas, como ya les había indicado. Se llenan las celdas con las frecuencias absolutas, que es el mismo conteo de las observaciones, y se calcula o se añaden los totales para las filas y para las columnas. Entonces, aquí encontramos un ejemplo de cómo vamos a revisar nuestra tabla de contingencia. Nuestro ejemplo dice: esta tabla de contingencia muestra la cantidad de estudiantes en el programa de administración de empresas virtual de la CUN y sus diferentes categorías. Aquí en esta tablita negra podemos ver que las columnas están organizadas como categoría del estudiante, una M que hace referencia a masculino, una F que hace referencia a femenino y el total. Dentro de las filas también podemos observar que las categorías están compuestas por jóvenes, adultos y senior, que serían personas de tercera edad. Entonces, ¿qué se nos está pidiendo? Dice, si se selecciona un estudiante al azar, lo primero que vamos a buscar es cuál es la probabilidad de que sea hombre, dado que está en la categoría senior. Y la segunda es, si se selecciona un adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? ¿Cómo se resuelve? Muy sencillo. Entonces, en nuestro punto número 1, ¿cuál es la probabilidad que sea hombre, dado que sea categoría senior? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta el condicionamiento que se nos está dando en el enunciado o en el problema. Aquí podemos observar que nuestro denominador, o sea, la condición, está en que debe estar en la categoría senior. Volvemos a nuestra tablita, buscamos en la categoría, aquí dice senior. Entonces, como esta es nuestra condición, en nuestra tabla, si miramos acá, dice senior, la fila, dice que el total es de 96. Eso lo vamos a colocar en el denominador, que es el 96 que está aquí abajito. Ahora vamos a mirar en la columna
M, que es de hombre, ¿cuántos hombres hay en ese total de 96? Tenemos que hay 87 hombres. Entonces, si dividimos 87 entre 96, eso nos va a dar 0.90 o 0.96. Como si queremos pasarlo a un porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100 y sería 0,96 por 100 es un igual de 90.6%. Y entonces la conclusión de esto es que existe la probabilidad de que el 90.6% sea hombre en la categoría senior. En, en nuestro siguiente enunciado tenemos que si se seleccionó un adulto, aquí, si se seleccionó un adulto, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? Volvemos a nuestra tablita donde están las categorías, donde están nuestras filas y columnas de estos estudiantes y nos damos cuenta que la condición ahora es diferente, ¿sí? La condición es que sea adulto y la probabilidad es que sea mujer. Entonces, en nuestra tablita buscamos el total de adultos, miramos aquí en la fila, y el total de adultos es de 354. Entonces, en esos 354 va a ser nuestro denominador porque es nuestra condición. Y el 208 sale de la cantidad de adultos, pero en la columna de mujeres o femenino que hay de ese total. Tenemos 208. Entonces, lo mismo, dividimos 208 entre 354 y nos va a dar 0.587. Si lo queremos llevar a un porcentaje, simplemente lo multiplicamos por 100 y tenemos que la probabilidad de que sea mujer radica en el 58.7%. Bueno, esto es todo lo que tenía por decirles. Es un procedimiento muy sencillo, muy fácil, pero que también tiene inferencia en otros tipos de tabla, pues para ejercicios un poco más complejos. Muchas gracias.